a la parte, como decía el hermano, de la enseñanza de la palabra. Y para esto vamos a tomar un texto bíblico, Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15. ¿Me están escuchando bien ahí? Mateo capítulo 6, versos 14 y 15. ¿Estamos, hermanos? Lean ustedes el verso 14. Por tanto, si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Amén. Demos gloria a Dios. Cuando pedimos una alabanza para el Señor, queremos exaltar el nombre del Señor y queremos propiciar un ambiente para que no se aleje de aquí el Espíritu Santo. Y podamos, hermanos, a través del Espíritu, pues recibir mejor la palabra. Amén. Estar más en contacto con Dios. Entonces quiero hablarles acerca de esta doctrina o de esta doctrina que es tan importante como es el perdón. El perdón. Hablemos del perdón hoy. Hagámoslo a través de una pregunta. ¿Qué es el perdón? Porque puede ser que cada uno o que muchos, es decir, que tengamos diversos conceptos de lo que es el perdón. Y vamos hermanos, a tratar de ubicarnos según la palabra de Dios, lo que significa o lo que es el perdón. Primero, pues voy a comenzar diciendo que el perdón es un deber de todos. Amén. Todos tenemos el deber de perdonar. Todos. No importa cuál haya sido la ofensa. No importa qué tanto te hayan ofendido. Hasta dónde ha llegado lo grave de la ofensa que se ha cometido contra nosotros. Es un deber perdonar. Hay que reconocer, hermanos, que hay ocasiones en la vida cuando es difícil perdonar. Yo no diría difícil, yo diría muy difícil perdonar. Hay cosas que duelen mucho. Amén. Pero no nos queda otro camino. Esta es una de las grandes pruebas del discipulado en la iglesia. Sencillamente lo voy a poner en estos términos. Quien no esté dispuesto a perdonar no puede de ningún modo decir que es un cristiano. El que no esté dispuesto a perdonar no puede llamarse cristiano. Como les decía, hay situaciones que son complicadas. Alguna vez en la ciudad de Pereira iba en un taxi. Por esos días salió la noticia de que Alfredo Garavito, que murió en estos días, ¿no?, había sido bautizado en la iglesia pentecostal. Él fue bautizado. Y entonces estaba la noticia por esos días. Y entonces el taxista iba haciendo comentarios y decía: ¿cómo les ocurre? ¿En qué mente va a caber la idea de que un hombre tan malo como ese pueda tener perdón?
Una persona como esa no tiene perdón. Porque claro, lo que ese hombre hizo fueron crímenes muy atroces, hermano, horribles. Pero por grande que sea el pecado que el hombre comete, es mucho más grande la misericordia de Dios para perdonar. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, hablar del perdón de Dios hacia el hombre es una cosa. Hablar del perdón entre nosotros es otra cosa. Hablemos un poquito del perdón de Dios hacia los hombres. Como la deuda o la ofensa del hombre para con Dios era impagable o es impagable. Por eso ningún ser humano, por bien que se porte, es capaz de ajustar un comportamiento que le garantice la salvación. Un ser humano podrá ser el mejor ser humano del mundo. A una señora religiosa católica le dieron el Premio Nobel de la Paz y la canonizaron como santa por lo que hizo. Teresa de Calcuta. Pero la Biblia dice que por muchas cosas buenas que el hombre haga, no es capaz de ajustar un comportamiento que le garantice salvación del alma. Necesita el perdón de Dios. Y como la ofensa el ser humano la comete ante Dios, entonces necesita que pedirle perdones a Dios y que sea Dios mismo el que lo perdone. Por eso nosotros no creemos ni practicamos la confesión. Por eso. Porque si yo le cometí una falta a Dios, al Dios del cielo, al creador de los cielos y la tierra, ¿cómo hago yo para venir a decirle al hermano Arcesio que me perdone si él fuera el sacerdote? Que me perdone por lo que yo le hice a Dios. Él no puede actuar o ofrecer el perdón que tiene que dar solamente Dios. De modo que para ser perdonados hay que acudir ante quien hemos cometido las faltas, en este caso ante Dios. Gloria al Señor Jesús. Entonces, es impagable la deuda que el hombre tiene ante los ojos de Dios, ante la presencia de Dios. Entonces, la única manera en que una persona o en que puede haber comunión entre Dios y un ser humano, la única manera, no solamente comunión, sino familiaridad, es que Dios en su infinita misericordia lo perdone. Oiga, hermanos, y el plan de Dios en este tema, el plan de Dios es tan ambicioso, porque todo lo de Dios es así, y es tan maravilloso y tan ambicioso que no solamente Dios está en la capacidad de perdonar al ser humano por lo malo que ha cometido, sino que además de perdonarlo, quiere que sea hijo. Eso va más allá. Alabanzas al nombre del Señor. Esto es algo muy grande. Ahora, dentro del perdón hay justicia, o tiene que haber justicia. Debe de haber justicia. ¿Cómo así?
Nosotros a veces pensamos que Dios sencillamente perdona al ser humano y ya, como pudiera pasar entre nosotros. Un hermano me ofendió en algo y yo sencillamente le digo, tranquilo, no pasa nada, yo no tengo problema con eso, y ya. Pero en el perdón debe haber justicia. Vea, hermanos, por eso cuando usted lee el libro, la carta a los hebreos del apóstol Pablo a los hebreos, usted encuentra en esa carta la doctrina de todo lo que menciona en Cristo. Salvos en Cristo, perdonados en Cristo, todo en Cristo, toda la obra en Cristo. ¿Y por qué? Porque el perdón viene a causa de que algo ha sucedido justificando lo que se ha hecho mal. De tal manera amó Dios al mundo. Y pudiera decir el texto que le perdonó todos los pecados y ya. Pero no dice así. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Es decir, alguien tenía que pagar. O sea, Dios nos perdona a nosotros, pero en Cristo. Por eso, para que una persona reciba el perdón de Dios, tendrá que mirar al Calvario, acercarse al Calvario, reconocer que solo la sangre de Cristo le lava los pecados y lo hace justo. Porque de no ser así, Él no hubiera venido manifestado en carne. Él desde allá nos había podido perdonar los pecados. Bueno, esto me voy saliendo del tema. Esto ya incluye otro contexto que me hace salir del tema que quiero enfocar. Entonces digamos que hay que partir de la base de que siempre, tengan en cuenta esto, hermanos, siempre es mucho más grande la ofensa o la deuda de nosotros hacia Dios que la de cualquier ser humano hacia nosotros. Amén. Eso se los voy a sustentar con la Biblia más adelante. Pero siempre es más grande la deuda de nosotros hacia Dios que la de cualquier ser humano hacia nosotros. Siempre. Recuerdo alguna vez evangelizando a una señora por allá en el Cairo y me decía, pastor, yo me encanta el evangelio, cómo cantan, cómo predican. He visto los milagros que pasan en la iglesia donde ustedes, la iglesia de ustedes, y me decía todo eso, me decía, pero yo no puedo ser evangélica porque yo aborrezco a mi mamá y yo no soy capaz de perdonar a mi mamá. Y decía ella, y como yo no soy capaz de perdonar a mi mamá y no tengo la intención de perdonarla nunca, entonces yo por eso no puedo ser de la iglesia. Y yo le hablaba y le mostraba en la Biblia que sí se puede perdonar. Amén, amén. Por grande que sean las ofensas, sí se puede perdonar. Porque la deuda de nosotros era incomparable, gloria al Señor. Y hubo alguien que nos perdonó a nosotros la deuda. Gloria al nombre del Señor. Entonces, ya el perdón al ser humano, que por naturaleza los seres humanos somos pecadores, al ser humano le llega el perdón en el momento de la justificación. Y ese perdón está relacionado con la culpa de sus pecados en un sentido total. Efesios capítulo 1, verso 7, dice la Biblia, Efesios 1, 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia.
Tenemos redención, o sea, primero hay rescate, primero hay pago. Alabanzas al nombre del Señor. No quiere decir, hermanos, lo siguiente: la deuda de nosotros con Dios era tan grande, el expediente que había en contra de nosotros, y perdónenme que los meta todos aquí, pero es que todos somos pecadores, aquí buenos ninguno, y además no estamos aquí por buenos, porque si hubiéramos sido buenos no estaríamos aquí, porque el Señor no vino a llamar justos, el Señor vino a llamar pecadores. Entonces, aquí estamos porque éramos pecadores y porque todavía vivimos en un mundo de pecados. Pero déjenme decirle que la carga, la deuda, el expediente en contra de cada uno de nosotros, voy a sacar los niños más pequeñitos, recién nacidos, pero los que tenemos uso de razón, hermanos, en este salón no cabía el expediente, no cabía, el archivo no cabía aquí de pecado. Entonces dice la palabra del Señor que vino Cristo. Alabanzas al nombre del Señor. Ese expediente que nadie podía pagar nos daba una sentencia, daba como resultado una sentencia. ¿Cuál era la sentencia? Muerte. ¿Y qué clase de muerte? ¿En la silla eléctrica o con la inyección letal para que no sienta el dolor de morirse? No, señor, muerte de cruz. A los más malos los mataban, era colgados en una cruz. Además, eso significaba que había una maldición, porque maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces Dios se hace carne porque Jesucristo es Dios manifestado en carne y se hace humano. Alabanzas al Señor. ¿Y cuánto debe Juliana? ¿Y cuánto debe Julano? ¿Y cuánto debe Julana? No tiene con qué pagar. Entonces sube hasta el monte de la calavera, al Gólgota, abre los brazos y los pone voluntariamente en el madero, y pongan los clavos y la corona con espina. Yo pago por todos. Yo no sé si usted es capaz de entender lo que le estoy predicando, pero la deuda suya y la mía eran impagables. Pero Cristo en la cruz del Calvario pagó. Por eso el texto dice que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Alabanzas al nombre del Señor. ¿Qué estamos aprendiendo con esto? Que Dios no sencillamente fue que perdonó, cobró la deuda, pero se proveyó un cordero, se proveyó, porque miró sobre los hijos de los hombres a ver si había alguno, y no, ninguno servía, y se proveyó un cordero para descargar en él toda su ira, no por la culpa de él, sino por la de nosotros. Eso dice Isaías, ¿no? Capítulo 53. Y Jehová cargó en él el 30% de los pecados de nosotros. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces, cuando tú vienes arrepentido y te postras y te quebrantas ante los pies de Jesucristo, entonces Dios te mira, y entonces Dios ve la redención, la obra del Calvario en ti, y entonces perdona tus pecados. Por eso el perdón no hay si no hay Calvario. Perdón no hay si no hay lavamiento con la sangre. Alabanzas al nombre del Señor. Este perdón tiene una condición. Está condicional. El perdón de Dios al hombre está condicional.
Yo creo que eso sí ya ustedes ya saben que es el himno nacional del pastor porque se lo he repetido tantas veces, pero hoy vuelvo y se los digo. El amor de Dios es incondicional. La comunión con Dios no es incondicional. La comunión con Dios está condicionada. El perdón está condicionado. No es incondicional, está condicional. Alguien diría, ¿y a dónde está la gracia? Pues no, es que estamos en el tiempo de la gracia, o sea que es una ley. Sí, Señor, no estamos en la ley de Moisés, estamos en la ley de Cristo. Oíste que fue dicho, pero yo os digo. Demos gloria a Dios. Entonces este perdón tiene una condición. Tiene una condición. Dice San Marcos 16, 15 y 16. Ese no lo sabemos todos, aquí lo podemos recitar en coro. ¿Cómo dices Marcos 16, 15 y 16? Y les digo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. ¿Y cuál es la condición? El que creyere y fuere bautizado será salvo. Es decir, el perdón está condicionado. ¿Para quién es el perdón? A los que se arrepienten. Para el que cree. Y ya aprendimos en la dominical, la otra de más atrás, aprendimos que el creer está unido a la obediencia. Entonces no lo voy a repetir porque ya lo aprendimos. Pero hermanos, está condicionado a creer. El que creyere, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea, está condicionado. Entonces dice Romanos 4, 5, a ver, creo que ese es el texto. Confírmemelo ahí porque es que a veces la memoria me es infiel. Dice, mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, no que obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, entonces su fe le es contada por justicia. Sigamos con el 6. Vamos a ir hasta el 8 a ver qué nos dice aquí. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios le atribuye, ¿qué, hermanos? Justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Y el 8, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Pero ¿por qué el Señor no inculpa de pecado a una persona? Porque Él no hace excepción de personas. Entonces no es ni por lo bonito, ni por el apellido, ni por la color de piel, ni por nada de esas cosas, sino que Él no le atribuye el pecado, es porque se arrepintió y se acogió a la obra redentora del Calvario. No hay otra manera. Entonces, ese perdón de Dios hacia el hombre está condicionado. Démosle gloria al Señor. ¿Qué significa perdonar? La respuesta a esta pregunta está en la Biblia. Perdonar significa disculpar a alguien que nos ha ofendido o no tener en cuenta sus faltas. Eso es perdonar. Disculpar al que nos ha ofendido o no tenerle en cuenta sus faltas. En la Biblia la palabra griega para perdonar, se traduce como perdonar, significa literalmente dejar pasar. Perdonar es dejar pasar. Como cuando una persona deja de exigir que se le pague una deuda. Es decir, dicho de otra manera, perdonar es regalar. Perdonar es regalar. Perdonar es
regalar. Quiero que se nos quede eso grabado. Perdonar es regalar. Ya les conté el testimonio de un hermano muy amigo mío, ya alguna vez les conté eso. Muy amigos, pero mucho. Y resulta que me quedó debiendo plata. Y me prometía que me iba a pagar y no me pagaba. Y a lo último no me saludaba y me veía a la cuadra y me cruzaba cuadra. Y yo me puse a pensar y dije, pero perder la amistad con este amigo, un hermano y amigo, y perder la amistad por una deuda. Pues era regular, no era ni tanta ni tan poquita, pero... Entonces yo me puse a pensar y dije, no puede ser. Y en una asamblea que me lo encontré, lo llamé y le dije, hermano, venga, usted no me debe nada, le regalo la deuda. Pero seamos amigos. Saludémonos, hablémonos. No me cruce cuadra, pero le regalo la deuda. Porque perdonar es eso, hermano. Y mire, hermano, que cuando uno hace esas cosas, Dios lo bendice. Aquí está mi familia que sabe que es verdad lo que digo. Después de eso yo tenía otra deuda y se llegó el tiempo de pagarla y yo no tenía para pagarla. Entonces yo tenía una moto que era la que me transportaba y le dije a mi esposa, no hay de otra, hay que vender la moto para pagar. Y vendí la moto para pagar porque se cumplió el tiempo, había que pagar. Y me quedé sin transporte. Entonces me encontré con el hermano al que yo le había perdonado la deuda. Y entonces me dijo, ¿y en qué andas? Y le dije, no tengo transporte, porque le conté la historia. Y me dijo, ¿cómo le parece que hay un hermano mío que tiene bastante plata? Y resulta que en un pago de una deuda también le dieron una moto, está como nueva. ¿Y cómo le parece que él me dijo que como era para mí, él me la iba a dar, no sé si 1,5 millones en ese tiempo? Era muy barata, pero muy barata. Pero sí era para mí. Entonces yo le voy a decir a él que haga de cuenta que es para mí, porque es para un siervo del Señor, y que se la deje a usted. Y habló con el hermano, y el hermano le dijo, bueno, pues si haga de cuenta que es para usted, dígale que venga por ella. Y entonces en ese cruce, perdóneme la palabra, terminó pagándome doble la deuda. ¿Sí me entienden? Si la moto valía 5 millones, yo solo le pagué 1,5 millones. Y eso no sumaba lo que yo le perdoné al hermano. Entonces mire que todo esto trae bendición. Entonces, hermanos, perdonar es regalar. Entonces me ofendió, me trató mal, me insultó, se me llevó la mujer, el esposo, bueno, tantas cosas tan complicadas. Pues regalar ese tipo de cosas es difícil. ¿Ah? Me le voy a llevar a la mujer, sí, llévela. No puede. Pero la ofensa sí se puede regalar. No sé si estoy haciéndome entender que perdonar es regalar. Ve, hermanos, Jesús usó esta comparación al enseñar a sus discípulos a orar. Eso es Lucas capítulo 11, versículo 4. 11:4 de Lucas, del Evangelio según Lucas. Perdónanos y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos ¿a cuántos? ¿Eso será verdad? No. Uno tiene que tener, vea, la gente que reza al Padre Nuestro, pues lo reza, y rezar no es tan complicado. Por eso es que orar es diferente a rezar, ¿sí o no? Entonces, mire, hermanos, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Pero la parte es esta: también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Yo honestamente, cuando se me viene a la mente que estoy orando y se me viene esa parte, yo le digo al Señor, y enséñanos a perdonar. Hay que ser honestos, hay que ser sinceros con Dios. Yo, ¿cómo lo voy a decir? Así como yo perdono a todos, si de pronto tengo algo por ahí guardado. Entonces, esta es la forma como Dios enseñó
o usó esta comparación para enseñar la oración a sus discípulos. De la misma manera, en esa parábola que les decía ahora que se la quedé debiendo, pero que aquí vamos a entrar en ella, de esa misma manera, en ese pasaje donde se habla del esclavo que no mostró misericordia, Jesús explicó que el perdón es como la cancelación de una deuda. Estamos en una escuela, ¿cierto? Podemos gastarle un tiempito a la lectura. Eso es Mateo 18, verso 23 en adelante. Escuchen. Por lo cual el reino de los cielos es semejante, es decir, el reino de los cielos, esa es otra cosa importante que hablaremos de eso en algún momento, que a veces todavía nosotros decimos cuando vayamos al reino, pero nosotros no aspiramos a ir porque estamos en el reino. Amén. Pero aquí dice que el reino de los cielos en el que ya estamos es parecido, es semejante, y hace la parábola y entonces dice: así como un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía, ¿cuánto le debía? 10,000 talentos. ¿Alguien sabe de la tabla de cambio de pesos y medidas cuántos son 10,000 talentos? ¿Cuánto es un talento? Bueno, en plata sé que un talento son 34 kilos. Y que ha cambiado como a moneda, a monedas, son como 6,000 monedas que se llamaban, creo que dracmas. 6,000 dracmas, 6,000. Entonces multiplique 6,000 por 10,000. Esa es la deuda que el esclavo tenía con su señor. O sea que esa era una deuda impagable. ¿Se acuerdan lo que vimos al principio? Esa era una deuda impagable. Dice, le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, entonces, claro que iba a poder pagar con semejante deuda. Entonces el señor, el rey, o el de la deuda, ordenó que lo vendieran a él, que vendieran la mujer, que vendieran los hijos, que vendieran todo lo que tenían, las gallinas, los marranos, el perrito, todo, había que vender todo lo que tenían, para que le abonaran alguito a la deuda. ¿Sí o no, hermanos? El verso 26 dice: entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Y el Señor de aquel siervo, movido a misericordia. Por eso, después de hablar del perdón, hay que hablar de la misericordia. Porque sin misericordia no se puede perdonar. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, ¿qué hizo? Le soltó y le perdonó la deuda. ¡Qué bendición! Pero saliendo aquel siervo del lugar donde le perdonaron la deuda, se encontró con uno de sus consiervos que a él le debía 100 denarios. ¿Cuánto es un denario? El salario de un día de trabajo de una persona. Le debía 100. ¿Cuánto se gana hoy una persona con el salario mínimo? 50,000 tal vez, 60,000 diarios. Multiplíquelo por 100. Entonces
eso no es ni medio parecido a la deuda que tenía el otro. ¿Me hago entender, hermanos? Y dice la Biblia, saliendo aquel siervo se encontró con su consiervo que le debía 100 denarios y haciendo de él lo ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo también le respondió lo mismo, se le postró a los pies y le rogaba diciendo, tenga paciencia conmigo y yo se lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagara toda la deuda. El Señor nos guarde, hermano. Dios tenga misericordia y nos ayude. Dios nos revele y nos ilumine su palabra, porque nos perdonó tanto a nosotros, pero a veces una insignificancia de hermanos no se la podemos perdonar. ¿Ah? Nos afecta, nos daña el alma, nos daña el corazón. Es triste, es muy lamentable que un hermano o una hermana diga, el culto estaba bueno hasta que apareció fulana. Yo estaba contento o contenta en la iglesia hasta que llegó verano, pero se me dañó todo. Porque no puede ser, hermanos, que a nosotros nos hayan perdonado tanto y nosotros no seamos capaces de perdonar algo tan pequeño. ¡Aleluya! Se la cobró toda, los 100 denarios. Eso es injusto. Pero póngale cuidado cómo termina la historia. Viendo sus consiervos, los otros que estaban alrededor, lo que había pasado, se entristecieron mucho. Y fueron y le contaron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, otra vez lo hizo devolver, dijo, venga jovencito, y le dijo, usted es un siervo malvado. Bendito el nombre del Señor. Siervo malvado. Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Pregunta, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Y oiga esto, verso 34, entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. ¿Y cómo concluye la parábola? Así también, porque acuérdense que comenzó la parábola diciendo, el reino de los cielos se parece, es semejante, y cuenta la historia. Y cuando termina de contar la historia, entonces dice, así también mi Padre Celestial hará con ustedes si ustedes no perdonan de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Cuántos quieren ir al cielo? Yo también. Pero si no perdonas, no puedes ir al cielo. Usted podrá ser buen cantante, buen predicador, buen ofrendador, buen diezmador, buen lector de la Biblia. Usted podrá ser excelente persona en su barrio, en su cuadra, dar el ejemplo a todo el mundo. Pero si tú no perdonas, no puedes ir al cielo. Uy, que al pastor se le está yendo la mano. No, no se me está yendo la mano. Yo les predico lo que la Biblia dice. Por eso, hermanos, es que la Biblia dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque allí envía Jehová. ¿Cómo podrán vivir los hermanos juntos y en armonía si no se perdonan? No, ahí estarán juntos, ¿no?
Posible que estemos juntos y nos metamos 200 en el salón y estemos juntos, pero en armonía. Si le cruza para no saludarlo, si hace la vuelta para que no lo vean, si tiene amargura y resentimiento, pues déjeme decirle que ahí la situación está grave. Estos sermones no los predican en todas partes, porque estos sermones a veces a las personas débiles las afectan y algunos hasta se indigestan. Pero vea, hermanos, aquí se trata de que podamos irnos para el cielo. No nos ganamos nada con que en la iglesia tengamos 500, si de los 500 la mayoría nos vamos a quedar. Aquí se trata de que podamos irnos para el cielo. Y la Biblia me dice que si no perdonas, así termina la enseñanza así termina la enseñanza del Padre Nuestro, ¿no? Así termina. Porque si tú no perdonas, tampoco vuestro Padre Celestial, tampoco. Y cuando la Biblia dice que tampoco es porque tampoco. Iglesia del Señor. Entonces nosotros perdonamos a otros cuando dejamos de guardar resentimiento, cuando no insistimos en pedir una compensación por el daño que nos hayan hecho o por la pérdida que hayamos podido sufrir. Pero eso tiene que estar en el corazón. La Biblia nos enseña que el perdón se basa en el amor sincero, ya que el amor no hace daño a otros. 1 Corintios 13 se lo saben, ¿cierto? El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es ansioso, no se envanece, el amor no hace nada indebido, el amor no busca lo suyo propio, el amor no se irrita, no guarda rencores. Entonces se basa en el amor. Dios nos perdonó porque nos ama. Se basa en el amor. Mire lo que no significa perdonar. Perdonar no significa aprobar la ofensa. No es que aprobamos lo mal hecho, porque la Biblia condena a quienes consideran una mala acción como buena, porque un ay es un juicio, ¿cierto? Y la Biblia dice: hay de aquellos que a lo bueno le dicen malo, y a lo malo le dicen bueno, que ponen lo dulce por amargo, que ponen lo amargo por dulce. Entonces no es aprobar, hermanos. Cuando uno perdona, no es que está diciendo: sí, yo estoy de acuerdo, lo que usted hizo está bien. No, lo que hizo está mal. Que me haya tratado mal, eso no estuvo bien. Que me haya robado, no estuvo bien. Que me haya insultado a mis hijos, no estuvo bien. Que me haya barrido la basura de su casa y me la haya tirado a la casa mía, eso no está bien. Y tantas cosas que no están bien. No se puede aprobar lo malo como si fuera bueno, pero sí hay que perdonar. Ojalá yo me explique para que nos confundamos con lo que quiero enseñarle. Perdonar no es actuar como si la persona no hubiera cometido la ofensa. Porque acuérdense que Dios le perdonó al rey David lo que hizo, su gravísimo pecado que cometió, pero no lo libró de las consecuencias. Además, Dios hizo que los pecados de David se pusieran por escrito para que se conocieran en la actualidad. ¿Sí me entiendes? Alguien podría decir: bueno, si Dios lo perdonó, ¿por qué aparece eso en la Biblia? Debería de haberlo borrado de ahí, porque lo perdonó. Pero tantos siglos llevan, y todos los que falten hasta que el Señor venga, se leerá en la Biblia que David la pagó.
Consecuencias. Consecuencias. Y le dejo de tarea para la casa porque no hay tiempo aquí para que leamos todo esto. Segundo de Samuel capítulo 12. Ahí está la historia, como el verso 7 o 9 en adelante, más exactamente, está la historia. Porque dice que el rey mandó a su hija para que asistiera a su otro hijo que estaba enfermo. El medio hermano, ¿no? Eran medios hermanos. Ella se llamaba Tamar y él no me acuerdo cómo se llamaba. Si alguien sabe, dígame. No. No, creo que sí. No. Abdón creo que se llamaba. Y entonces él le mandó a la muchacha y dijo: vaya, atiéndalo porque está enfermo, hágale las bebiditas. Y dice que cuando entró a la recámara, a la alcoba de ella, el hombre estaba enamorado de su hermana y le propuso que estuviera con él y ella no quiso y se negó, pero después él la cogió a la fuerza y la violó. Eso está en la Biblia. Pero cuando usted hace el análisis, usted se dará cuenta que es consecuencia. Dios perdona, pero las ofensas traen consecuencias. Ahora, cuando tú veas que hay consecuencias en alguien a quien tú perdonaste, no andes diciendo: ¿sí ve? Eso es por lo que me hizo a mí. Porque entonces ahí estás mostrando que no has perdonado. Pero que trae consecuencias. Claro que las cosas mal hechas traen consecuencias. Alabanzas al nombre del Señor. Alabanzas al nombre del Señor. Perdonar no es dejar que los demás se aprovechen de uno. Una cosa es que yo perdone, pero eso no significa que yo tenga que dejar que los demás se aprovechen de mí porque yo perdono. Entonces les vuelvo a poner el ejemplo. Yo al hermano le regalé la deuda. Pero ¿qué creen ustedes que hago yo si el hermano vuelve y me dice que le presté $1 milloncito de pesos? No, yo sí lo perdoné. Y alguien dirá: ¿y si lo perdonó, por qué no lo presta? Porque yo sé que no paga. ¿Me entienden? Es que por eso les digo que el perdón hay que interpretarlo en la Biblia. Entonces el hermano me dice: como usted me perdonó, entonces présteme $1 millón de pesos. Yo le digo: hermano, le voy a regalar 50,000 para que almuerce, pero no le presto. Entonces, si usted sabe que una persona que usted le perdonó no es la persona idónea para volverle a servir, el tema, bien regálele. Entonces un hermano me dice: présteme 100,000. Le digo: le regalo 20, hermano. Porque, bueno, aquí no, yo no sé nada aquí en la Graciela, pero hay congregaciones donde los hermanos no pagan. Y entonces se crean problemas. Se crean problemas. Yo fui a una iglesia donde los hermanos casi no asistían al culto porque tenían deudas, no pagaban. Y por no verle la cara al deudor y por no pagar, no iban. Entonces tuve que hacer un convenio con toda la iglesia. Y ustedes no sé si me quieren creer o no, pero esto es verdad. Hice un convenio con toda la iglesia, los reuní a todos, hasta los diáconos me estaban como enojando un poquito. Y les dije: aquí le vamos a perdonar a todo el mundo las deudas. Mano, porque él debe los votos, debe los tamales, debe yo no sé qué, no debe nada. Pero vengan al culto a orar, vengan al culto a alabar al Señor, vengan al culto a glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Que cuando nosotros nos deleitemos en la presencia del Señor, la Biblia dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y así fue, hermano. Les perdonamos las deudas, nos pusimos a glorificar al Señor. Ya las hermanas no andaban por allá en ventas, con revistas y que con tamales. Entonces nos dedicamos a glorificar al Señor y el Señor nos dio el dinero para construir el templo. Porque a veces a veces uno se compromete y no le queda complicado cumplir. Por eso la Biblia dice: mejor es que no te comprometas y no que te comprometas y no cumplas. La Biblia dice en el Salmo 37:21, dice que el impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y regala.
El impío toma prestado y no paga, pero el justo tiene misericordia y regala. Entonces, hermanos, en aras de que somos perdonadores, no puede ser que la gente se aproveche de nosotros. Tenemos derechos también que reclamar. Y tenemos derechos para hacer las cosas en justicia. Ojalá me explique yo bien. Tampoco es perdonar, disculpar o perdonar sin una base válida, sin algo que realmente valga la pena perdonar. No sé cómo explicarlo. Porque yo pienso, según lo que he aprendido en la Biblia, lo que he estudiado en la Biblia, yo pienso que Dios no perdona a quienes cometen un pecado a propósito, con malicia, con la intención de hacer el daño, que se niegan a reconocer su falta. ¿Usted no se acuerda que el profeta le dijo a Saúl, le dijo, si usted hubiera reconocido y hubiera firmado su trono? Los que han leído la Biblia conocen ese pasaje. El profeta le dijo, Saúl, si usted reconociera, Dios le había firmado el trono. Pero ¿qué pasó? Que cometió la falta, pero no la reconoció. Entonces, perdonar, hermanos, no es disculpar, no es perdonar sin una base válida. Se requiere que haya también en la persona la intención, que uno pueda ver en la persona la intención de arreglar las cosas, ¿no? Porque entonces te hacen y te hacen y te hacen y te cogen ahí como el... No. La palabra de Dios dice en Proverbios 28:13, no lo sabemos de memoria, ¿cómo dice? El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Eso qué quiere decir? El que reconoce que ha cometido la falta es digno del perdón, pero el que cubre y perdone, pero usted es un tal por cual, perdóneme, pero no. Eso no es el orden bíblico del perdón. ¿Qué dice Hebreos 10:26? Vamos ya casi terminando. ¿Qué dice? Hebreos 10:26. Porque si pecaremos, ¿cómo? Voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ya, hermanos, porque ya ustedes aprendieron y hemos aprendido que se peca de dos maneras. ¿Cuáles son las dos maneras? Pueden haber más, pero por lo menos dos maneras de pecar. Una, se peca por error y se peca por hábito. Entonces, cuando la Biblia dice el que practica el pecado es del diablo, ¿a qué se refiere? Al que peca por hábito. Porque el que peca por hábito practica el pecado, practica. No tiene la intención de abandonarlo, no tiene la intención de apartarse, como dice Proverbios, practica. Si ustedes me ven todos los días a las 5 de la mañana en la bicicleta para el Picacho, todos los días a las 5, usted dice, el hermano Luis practica ciclismo. Pero yo le pregunto, ¿cuántas veces me han visto en bicicleta? Por ahí sí me ha visto alguno. Yo tengo una bicicletica ya, pero mire que no me han visto. ¿Sabe por qué no me han visto? Porque yo no practico. Entonces, ¿quién es el que practica el pecado? El que vive en eso. Y eso es lo que dice aquí: si pecaremos voluntariamente,
sabe que eso no se puede hacer, sabe que eso ofende a Dios, sabe que eso ofende a los hermanos, sabe, y lo hace, y lo hace, y lo hace, se practica. Pero cuando se peca por error, hombre, yo cometí el error de que no saludé al hermano porque venía estresado, cansado, con problemas, no sé, cometí el error de que no lo saludé. Entonces yo debo pedirle perdón, hermano, discúlpeme, usted está enojado conmigo que no lo saludé. Una vez me dijo una hermana, usted en la calle es arrogante, no saluda. Y yo le dije, hermana, pues yo no la vi. Dijo, no, si yo caí que lo estrujé y usted no me saludó, y pues yo no la vi. Fue un error. Pero me arrepiento de no haberla saludado. Yo merezco que me perdone. Pero si yo soy un arrogante que solo saludo en la iglesia y después ustedes me ven, hermano, yo no me merezco que ustedes me perdonen porque yo soy un arrogante. ¿Sí me hago entender, hermanos? Entonces, estas personas que no se arrepienten se convierten, dice la Biblia, en enemigos de Dios. Cualquiera que quiere ser amigo del mundo se constituye en un enemigo de Dios. Y si es enemigo de Dios, necesita arrepentirse para que se haga acreedor del perdón. Pero ¿qué ocurre, hermanos, si alguien nos trata de forma cruel y se niega a disculparse o ni siquiera reconoce su error? Bueno, la Biblia dice en Romanos capítulo 12, verso 19, no se vengan ustedes mismos, amados míos, sino den lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tiene hambre, déjelo que muera de hambre. Dele de comer. Si tuviera sed tu enemigo, dele de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonas sobre su cabeza. ¿Eso qué quiere decir? Estás juntando candela en la cabeza de esa persona. Brasas. Amontonas brasas encendidas cuando tú le haces el bien al que te hace el mal. Porque ese pasaje termina diciendo, no sea vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Demos gloria a Dios. Hebreos 10:30 dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. A su nombre sea la gloria. Perdonar todo lo que nos haya parecido una ofensa. A veces, hermanos, en vez de tener que perdonar un supuesto desprecio, lo que en realidad necesitamos es reconocer que no tenemos ninguna razón válida para estar ofendidos. ¿Cierto? ¿A usted no le ha pasado que hay alguien que piensa que usted está ofendido, pero resulta que usted no está ofendido? ¿No le ha pasado? A mí me ha pasado. Hay gente que me dice, hermano, discúlpeme, usted está mal conmigo porque esto y aquello. Y realmente sabe el Señor que yo no tengo nada en mi corazón. Entonces yo no tengo nada que perdonar. Entonces, hermanos, nos puede ayudar a perdonar, reconocer lo que implica el perdón. No significa que consideremos que está bien lo que sucedió, ni que nunca fue lo que pasó. Sencillamente lo pasamos por alto. Dejamos que pase como vimos la definición bíblica. Pensamos en los beneficios del perdón. Dejar de sentir enojo, de estar enojados o de guardar rencor, eso nos va a ayudar a estar más calmados, a mejorar nuestra salud. ¿Cuántos creen que sí es así? Nos permitirá ser más felices. Gloria al nombre del Señor. Y lo que es más importante, perdonar a los demás es imprescindible para que Dios perdone también nuestros pecados. A su nombre sea la gloria. Perdonar trae salud. Una persona que viene cargada con la amargura, con el rencor,
le da gastritis, le da estrés, pelea con los de la casa, insulta a la esposa, quiere el patrón levantarlo porque está cargado. ¿Sí me entiende? Pero cuando te descargas a través del perdón, entonces vas como por una alfombra roja con música romántica y vives sabroso la vida cristiana. Yo lo creo así, hermanos. Yo lo creo así. El perdón trae paz, el perdón trae comunión con Dios, el perdón trae felicidad al alma, el perdón nos arregla la vida a todos. Pónganse de pie, mis amados. Dejemos